Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Biología. El día de hoy vamos a hablar acerca de otro ciclo biogeoquímico que viene a ser el ciclo del fósforo. Cuando hablamos del ciclo del fósforo, vamos a hablar del ciclo de un elemento cuyo símbolo químico en la tabla periódica es la letra P, ¿sí? El fósforo, que viene del latín phosphorum, es un componente fundamental. Es muy importante este componente, chicos, ¿ya? Por eso se dice que es un componente fundamental, ¿ya? En las moléculas biológicas, ¿ya? Como por ejemplo, lo vamos a encontrar en los ácidos nucleicos, que viene a ser ¿quién? El ADN, principalmente, en el ADN y el ARN, que vienen a ser los ácidos nucleicos, ¿ya? Ahí encontramos el fósforo en los ácidos nucleicos, ahí está. En los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN se encuentran presentes principalmente en este señor, en el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. También vamos a tener que el fósforo se encuentra presente en estructuras como en la membrana celular, que se encuentra formando. Acá tenemos la membrana celular. Esta estructura de la membrana celular es un modelo llamado del mosaico fluido, en la cual podemos observar a este señor, que es los fosfolípidos. ¿Y por qué los fosfolípidos, profesor? Porque estos fosfolípidos contienen fósforo. Por eso se dice que el fósforo es un componente fundamental en las moléculas biológicas. También vamos a tener que el fósforo se encuentra en pequeñas cantidades formando el famoso ATP. ATP. ¿Y qué es el ATP, profesor? El adenosín trifosfato, que es más conocido como energía, que lo utilizan todas las células, ¿no? A nivel celular. Por eso se dice que es un componente muy fundamental en las moléculas biológicas. Entonces tenemos el ATP, lo ponemos por acá, que está constituyendo, ¿qué? Fósforo, por eso se llama adenosín trifosfato, que contiene fósforo y es fuente de energía para las células, a nivel celular. También vamos a tener que el fósforo es uno de los componentes principales, acá lo tenemos, es uno de los componentes principales en donde en las estructuras óseas como los huesos y los dientes. Ahí vamos a encontrar también lo que es el fósforo. Entonces, este elemento fósforo es muy importante para nosotros y nosotros, los seres vivos, lo vamos a consumir indirectamente. ¿Cómo? Lo vamos a consumir a través de otros alimentos. Ya no podemos consumir fósforo directamente, ya que el fósforo es un mineral. Entonces, pero ese fósforo lo vamos a consumir porque lo vamos a consumir indirectamente porque los autótrofos lo necesitan para poder realizar el proceso de la fotosíntesis. Y ahí estamos incluyendo a nuestro organismo este elemento que es el fósforo. Ahora, el fósforo va a tener como reserva, ya como una reserva principal al ecosistema. ¿Y en dónde vamos a encontrar fósforo? Vamos a encontrar en las rocas, ¿ya? Entonces, las rocas vienen a ser la principal fuente de almacenamiento de este mineral, donde este elemento, cuando se va a encontrar con este señor, que es el oxígeno, ¿ya? Van a formar lo que es el fosfato. No olvidar de esta palabrita, fosfato, porque lo vamos a mencionar muchísimo. El fosfato, ¿ya? El fosfato viene a ser la forma en cómo se descompone el fósforo, ¿ya? Y ese fosfato lo vamos a encontrar nosotros lo vamos a encontrar que se almacena en el suelo, ¿ya? Entonces, cuando este fósforo que se encuentra almacenado en las rocas erosionan, ¿ya? Por acción de la lluvia, del sol, se disuelve y
forma el fosfato, ¿ya? Y disuelve el fosfato que se encontraba almacenada en esas rocas. Luego, en la imagen del ciclo del fósforo, vamos a explicar mejor eso. Luego también vamos a tener que una vez que ya esta roca se ha sedimentado y ha disuelto el fosfato, que se encuentra disuelto en el suelo, entonces ese fosfato va a ser absorbido por unos organismos que son considerados el eslabón de la cadena alimenticia. ¿Y de quién estamos hablando? De nada más y de nada menos que de las plantas, los productores. Estos productores se van a encargar de absorber. ¿Y cómo absorben? Ah, profesor, las plantas van a absorber todos los minerales que ellas absorben a través de ¿quién? A través de sus raíces. Entonces, a través de sus raíces, las plantas van a absorber, ¿ya? Van a absorber ese fosfato, ¿ya? Que se ha disuelto de las rocas donde se encontraban almacenadas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que dice que el fosfato disuelto es absorbido a través de las raíces de las plantas y por otros autótrofos. ¿Quiénes otros autótrofos vamos a tener? Protistas fotosintéticos, ¿no? Y no solamente vamos a tener autótrofos en la tierra, sino también vamos a ver en el mar, que este tipo de proceso se realiza en el mar, ¿sí? Pero continuamos en la tierra. Entonces, las plantas absorben el fosfato que se ha disuelto por erosión de las rocas y estas plantas la utilizan porque realizan la fotosíntesis para poder fabricar su propio alimento. Por eso se dice que ellos son autótrofos, ¿ya? Son autótrofos. Ahora, finalmente, vamos a tener también a otros seres que van a poder fijar el fósforo en forma de fosfato en el suelo. ¿Y quiénes van a ser? Estos señores de acá, los descomponedores. Los descomponedores van a descomponer, como su propio nombre lo dice, a la materia orgánica que muere, ¿no? Es decir, muere algún animal y ese animal contiene fósforo. Pero ¿cómo contiene fósforo, profesor? Ah, porque no te olvides quién es el que ha absorbido el fosfato del suelo. Las plantas, profesor, acá está. La plantita absorbió el fosfato que se encontraba disuelto en el suelo. Y esa plantita ya contiene fósforo. Entonces, si viene un animal, imaginémonos que viene un conejito, ese conejito se alimenta de esta planta, ¿y qué está pasando? Ah, el fósforo que se encontraba almacenado en la planta pasa hacia el conejito. Y si el conejito muere, ah, profesor, a ver, vamos a poner por acá, imaginémonos que acá está el conejito muerto. Y este conejito cuando ha muerto, ¿qué sucede? Se descompone, profesor, se va a descomponer. Y la descomposición de su organismo, de este animalito muerto, hace que el fósforo de nuevo se fije al suelo en forma de fosfato. ¿Por quién? Por los organismos descomponedores. Por eso dice acá, finalmente los descomponedores devuelven el fósforo residual de los cadáveres al suelo y al agua en forma de fosfato. ¿Ves? Entonces, de nuevo el fósforo que se encontraba en este organismo que se había alimentado de las plantitas, cuando muere, regresa al suelo en forma de fosfato. ¿Y quién lo realizó? Los organismos descomponedores. ¿Y a quién tenemos como organismos descomponedores? A los hongos y bacterias, ¿no? Entonces, ¿de dónde puede ser absorbido? De nuevo, ¿por quién? Por los autótrofos. Ah, ya. Cuando este animalito, cuando este conejito ha muerto, el fósforo fue devuelto al suelo en forma de fosfato y ese fosfato, ¿por quién va a ser absorbido? De nuevo por las raíces de las plantas, profesor. Mira, ve, y acá tenemos un ciclo del fósforo. Entonces, a eso se le va a llamar ciclos cortos. Vamos a tener, en el ciclo del fósforo, vamos a tener dos ciclos, uno que es corto y uno que es largo, ¿ya? Entonces, luego vamos a tener un ciclo largo, que se llama sedimentación. Entonces, en la cual
estos residuos de fosfato, voy a ponerlo acá, el fosfato, que no ha sido absorbido por las plantas, ¿hacia dónde va a ir, profesor? Ah, ese fosfato que no ha sido absorbido por las plantas baja hacia el suelo, se va a sedimentar y van a formar rocas, ¿ya? Van a formar rocas. Y esas rocas contienen fosfato, contienen fósforo, que luego con el tiempo, con miles y miles de tiempos, de nuevo por erosión, por la fragmentación de esas rocas, ese fósforo que se encuentra almacenado en esas rocas vuelve a fosfato y es absorbido por las plantas. Y ahí tenemos otro ciclo que es el ciclo largo del fósforo, ¿no? Cuando el fósforo se va a sedimentar, cuando el fósforo va a ir hacia las rocas, ¿no? Hacia las rocas. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener, chicos, que el fósforo cumple un ciclo. También vamos a tener que el agua, nosotros sabemos que dentro del suelo hay aguas subterráneas. Y todas esas aguas subterráneas de los ríos, de los lagos, todos ellos, ¿hacia dónde van a desembocar, profesor? Todos los ríos y lagos sabemos en el ciclo del agua, cuando lo hemos visto, ¿a dónde regresan todas esas fuentes de agua? Al océano, porque son las principales fuentes de reserva de agua. Muy bien. Entonces, el agua al regresar al océano, al pasar por la tierra, recoge el fósforo en forma de fosfato. Por eso dice acá, parte del fosfato disuelto en el agua es transportado ¿hacia dónde? Hacia los océanos. Aunque gran parte de este fosfato, cuando ya termina en el océano, termina sedimentado. ¿Qué cosa quiere decir? Termina en el fondo del mar, en las partes, formando rocas, formando los corales, los arrecifes, se sedimenta ese fosfato. Pero ahí ocurre de nuevo otro proceso, un proceso corto. ¿Pero de quién, profesor? De estos seres que nosotros vemos que van a ser los autótrofos en el mar. ¿Y quiénes son los autótrofos en el mar? Ah, profesor, las algas, ¿no? Las algas, ¿ya? Entonces van a absorber el fosfato que se ha sedimentado en el suelo para realizar su fotosíntesis, ¿no? Y estas algas luego sirven de alimento ¿de quién? De los peces. Los peces, al comer las algas, están ingresando a su organismo fósforo, porque las algas han absorbido el fósforo en forma de fosfato. Y luego cuando los pececitos mueren, ese fosfato regresa al suelo sedimentado, ¿no? Y ahí se forma un ciclo corto, al igual que vimos acá. Entonces, por eso dice, los sedimentos marinos y un poco de él es absorbido por los productores marinos. ¿Quiénes son los productores marinos? Las algas, y con el tiempo se integran al cuerpo de los vertebrados y peces. ¿Por qué dice se integran? Porque los vertebrados, ¿ya? Es decir, los peces que hay ahí, comen de las algas y absorben el fósforo que estaba en forma de fosfato. Y algunos de estos a su vez sirven de alimento a las aves marinas. Ah, profesor, claro. Las aves marinas se alimentan de peces. Entonces, ¿qué sucede con esta ave? Profesor, esta ave que se comió un pececito, ¿ya qué contiene? Ah, profesor, esta ave ya contiene fósforo, porque se ha comido el pececito que contenía fosfato. Entonces, esta ave tiene fósforo. Y esta ave, cuando hace su excreción, ¿ya? Cuando hace su excreción, esas heces contienen altas cantidades de fósforo. ¿Sí? Por eso se dice que las heces de las aves marinas son un gran fertilizante para las plantas, porque contiene fósforo, ¿ya? Y ese fósforo se sedimenta en la tierra y por erosión de nuevo va a regresar al subsuelo y así sucesivamente va cumpliendo su ciclo. Entonces, de esa manera vamos a tener, chicos, que el fósforo va a ser un constante dentro del ecosistema, dentro de un medio, ¿sí? Y vamos a ver cómo este puede ingresar o salir del organismo
en forma de fosfato, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que las plantas en la tierra y en las algas en el mar se encargan de poder absorber el fosfato que se encuentra disuelto en ellas. Entonces nosotros vamos a ver acá, chicos, este esquema donde vamos a recopilar todo lo que hemos mencionado desde un inicio. Entonces, empieza de la siguiente manera. Primero, ¿ya? Habíamos visto, acá vamos a poner así, primero, con rojito, primero, habíamos visto que las principales fuentes de reserva de fósforo se van a encontrar en las rocas, ¿ya? Luego, ¿qué íbamos a tener? Que esas rocas, cuando iban a estar en contacto con el oxígeno, estas se iban a producir lo que es el fosfato. Entonces, vemos acá esta flechita, ¿sí? Que nos dice, mira bien claro, que las rocas por erosión me dan a origen al fosfato. Muy bien. Entonces yo ya tengo acá fosfato, que es el fósforo, ¿no? Ahí está. Entonces acá yo ya tengo fosfato. Acá está. Entonces ese fosfato, ¿ya? Ese fosfato, ¿qué va a suceder? Cierta parte de ese fosfato va a ser absorbido por quién. Ah, profesor, va a ser absorbido por los productores. Acá está. Listo. Entonces, los productores absorber el fosfato, ya que contienen en su organismo, contienen el fósforo. Ahí está. Ahí está. Fósforo. Entonces, las plantas ya que contienen fósforo, ¿sí? Porque han absorbido el fosfato del suelo para poder realizar el proceso de la fotosíntesis, estas van a ser los productores, pues profesor, ¿no? Las plantas son considerados el primer eslabón de la cadena alimenticia de una red trófica y ellos son los productores. Ahí está. Luego tenemos por acá un consumidor de primer orden. ¿A quién tenemos a este consumidor de primer orden? A este herbívoro. Y este herbívoro, ¿qué es lo que va a suceder, profesor? Al consumir de esta planta, ya que va a tener en su organismo, va a contener fosfato, profesor, ¿no? Entonces, ¿qué contiene? Fósforo. Y de esa manera, este mineral ingresó al organismo de este animal. ¿Ves? Indirectamente. Ahí está, fósforo. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Este animalito cumple su rol dentro de la red alimentaria o red trófica y muere. Y al morir, ¿qué sucede? Acá intervienen a los descomponedores. Profesor, vamos a tener a los descomponedores como los hongos y las bacterias, que estas van a regresar, ya van a descomponer el fósforo del organismo de estos seres y lo vuelven a la tierra en forma de fosfato. Y de nuevo tenemos fosfato por acá. Entonces, este fosfato, profesor, de nuevo va a ser absorbido por las plantas y así van a ir cumpliendo un pequeño ciclo, ¿no? Luego vamos a tener que ciertas partes de este fosfato va a ir hacia abajo, hacia el suelo, y se va a sedimentar, ¿ya? O se va a hacer también la meteorización, es decir, la formación de roca, ¿ya? Se sedimenta, formando, vamos a poner acá, roca. Una roca. Y esta roca, ¿qué va a contener, profesor? Va a contener fósforo, pues, porque estamos hablando del ciclo del fósforo. Va a contener fósforo esta roca, ¿no? Entonces, esta roca se va a sedimentar. Y con el mucho tiempo, ¿ya? Estas rocas, como tenemos aguas subterráneas, ¿sí? Tenemos aguas subterráneas. Estas aguas subterráneas van a arrastrar ese mineral que se encuentra en las rocas, ¿hacia dónde? Ah, profesor, hacia los océanos, porque es la principal fuente de reserva de agua, ¿no? Entonces, todo van a ir siempre las aguas subterráneas
hacia el océano. Y cierta parte de este fosfato es llevado por las aguas subterráneas, que se han sedimentado, ¿no? Entonces, pero también por la sedimentación, profesor, van a ser absorbidas de nuevo, ¿no? Y formando las rocas, acá está. Esa sedimentación de la roca que estamos viendo me da origen a esta roca. Esta roca de acá me da origen a esta roca de acá también. Ahí está. ¿Sí? Y de nuevo regresa la roca a estar expuesta con el oxígeno y puede darse la formación del fosfato. Ya, ahora dejamos el lado de la Tierra. Nos vamos hacia el océano. Hemos llegado a la conclusión que el agua subterránea van a llevar ya el fosfato disuelta en ella hacia los océanos. Ahora, en los océanos lo primero que va a suceder, ¿qué va a suceder con ese fosfato? Se va a sedimentar. Está acá. Va a ir hacia el fondo marino. Y en el fondo marino vamos a ver ya que este fosfato en el fondo marino, cuando se sedimenta, este fosfato en las aguas marinas se sedimenta, van a aparecer por acá estos señores. ¿Y quién es este señor, profesor? Este señor vienen a ser las algas. Ahí está. Las alguitas, ¿sí? Van a absorber cierta parte de ¿qué? De este fosfato. Y van a ser aprovechadas por los peces, ¿no? Por acá vamos a tener, a ver, van a ser aprovechados por los peces. Y estos pececitos, ¿ya? Estos pececitos cuando comen de las algas, ya van a contener fósforo en su organismo, porque las algas han utilizado el fosfato del suelo sedimentado. Ahora, vamos a tener que estos pececitos cuando mueren, ¿qué sucede, profesor? Al morir, de nuevo van a regresar el fosfato al sedimento. ¿A través de quién? De los descomponedores. De este señor que habíamos visto, ¿no? De los descomponedores. Pero algunos pececitos van a servir de ¿qué? De alimento, profesor, de las aves marinas. Y estas aves marinas van a contener ahora, ¿qué van a contener? Van a contener fósforo, porque se han alimentado de los peces, disculpen. Entonces, de esa manera vamos a ver que de nuevo el ciclo se va a dar tanto en la tierra como en el mar. Entonces, vamos a tener ciclos cortos, como estos de acá, que lo voy a poner de color verdecito, lo voy a sombrear. Todos estos son los ciclos cortos. Y el ciclo largo, que lo voy a poner de color naranja, se da cuando se sedimenta, ¿ya? Con la sedimentación. Porque esa sedimentación pueden pasar miles de años y el fósforo sigue ahí hasta que se desintegra y se forma el fosfato. Y de esa manera vamos a tener que el fósforo va a ir formando, ¿qué, profesor? Va a ir formando un ciclo, va a ir formando un ciclo constante de las rocas que se sedimentan, van al mar por las aves, de las aves puede ir hacia la tierra y así sucesivamente van a ir formando un ciclo. Por eso se llama el ciclo del fósforo, que es un elemento muy importante ya que se van a encontrar en pequeñas cantidades en el ATP, que es el adenosintrifosfato, que es fuente de energía celular. Habíamos visto que se encuentran en estructuras como los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN, en estructuras moleculares como la membrana celular en forma de fosfolípidos, en los dientes, en los huesos. Entonces va a ser muy importante para todos los seres vivos, ¿ya? Cuando hablamos de membranas celulares, cuando hablamos de dientes, huesos, estamos hablando de todos los animales en forma general, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces de esa manera vamos a tener que el ciclo del fósforo va a ser un ciclo constante de formación de este mineral, ¿no? Cuyo símbolo es la letra P. Eso sería todo por el día de hoy con respecto al curso de biología. Espero les haya gustado el tema y nos vamos a estar viendo la próxima semana. Cuídense.